Buenas noches, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Hoy quería platicarles acerca de las gangas, los empungos y los inquisi. Tengo aquí uno de mis allegados que me manda una nota de voz que es la siguiente. Quería hacerte ahí una consulta y a ver si consideras armar un video para seguirnos instruyendo a nosotros, tus seguidores y tus ahijados, ¿sí? Para trabajar con los inquisi, por ejemplo, hay que hacer una ceremonia similar a la del rayamiento en conjunto con el padrino o con algún mayor. Para trabajar con los inquisis hay que tener en cuenta que una vez que la ceremonia de rayamiento ha finalizado, el pino nuevo entra conjuntamente con el padrinazgo de su mayor a poseer la facultad y el control de los 20 caminos de lucero, de los inquisi y de los empungos, conjuntamente con su prenda, su ganga y su enfumbe. Dentro de esa mayordomía que ejerce el padrino sobre el pino nuevo, en base a esa conexión nueva que tiene el nuevo converso con su padrino, él deberá poco a poco, entre esos 6 meses y el año próximo, una vez rayado como pino nuevo, ir incrementando, haciendo que las luces, su capacidad sensorial, su capacidad espiritual, su capacidad cognitiva, vaya en aumento. Y eso se logra a través de esa comunicación con la ganga, con el enfume, con los empungos y con los inquisi. Y esa comunicación se basa primordialmente en la atención que se le da al enfume, en cada vez que se moyugbe, en cada vez que se arre, que se le dé fula o que se le dé menga, conjuntamente con la chamba, y los procesos comunicativos entre el pino nuevo en su munazo con su enfumbe, irán progresivamente, conjuntamente con los inquisi y los empungos, ir aumentando esa conexión espiritual que el padrino debe tener con su pino nuevo, con su ahijado, y viceversa. No se necesita de otro rayamiento, no se necesita de otro padrinazgo, no se necesita de otra ceremonia, por cuanto toda la magia, todo el conglomerado, todos los misterios del palo mayombe, de los inquisi, de los empungos y de los 21 caminos de lucero estarán inmersos, ocultos y sepultados allí, con tu enfumbe, con tu ganga, con tu prenda, y deberás tú, con tu padrino, y deberá tu padrino contigo, ir en ese proceso escudriñando, preguntando, escarbando conocimientos que tú como pino nuevo irás adquiriendo única y exclusivamente de manos de tu mayor, de quien te rayó, de quien fue a Campofinda contigo, de quien te dio tu creyumba y te dio los permisos y las bendiciones en Palo Monté para tú poder ir con licencia, manejar una moyugba, cargar un lucero, cargar un pagugu, cargar los chamalongos, moyugbear. Entonces tú conjuntamente como pino nuevo, con la bendición y el patrocinio y el visto bueno de tu mayor, de quien te rayó, tú podrás ir incrementando las luces para que esos inquisis y esos empungos vayan en conjunto comunicándose contigo a medida que tu capacidad espiritual vaya en aumento. Otra pregunta, es lo mismo una enganga, ¿sí? Hablemos de una enganga donde pusimos un crucifijo invertido para trabajar lo bueno o lo malo, a tener una enganga judía. ¿Es lo mismo una que la otra? Las engangas judías y las que me dice mi compañero en la nota de voz del Cristo invertido, una ganga, un enfumbe, una prenda, tiene la capacidad de trabajar para su amo de la forma que él quiera. Y eso no lo decide el enfumbe, eso lo decide el cuadro espiritual que tú como pino nuevo poseas, más la genealogía familiar de los empungos, los inquisis y las gangas de ese padrino, hasta atrás, hasta la tercera y cuarta generación. Como un muerto no trabaja solo, no es decisión del enfumbe, ni de la prenda, ni de la ganga, determinar si se es judía o no por tener un Cristo invertido. No olvidemos que el Cristo invertido es simple y llanamente un simbolismo que nosotros los seres humanos colocamos allí para afianzar la fe. ¿Por qué? Porque el ser humano es amigo de las imágenes para acrecentar su fe. Se necesita
del ser humano para acrecentar su fe de un muñeco de palo, que lo rememore, que le haga pensar en ese Cristo que fue crucificado, y tengo que arrodillarme como ser humano ante ese crucifijo de palo para yo poder acrecentar mi fe en ese Cristo, porque si no veo el crucifijo de palo, me falta fe. De igual manera que envenenan a la Virgen María de yeso, una Virgen de palo, un crucifijo invertido para pensar en Satanás o en las entidades oscuras. De la misma forma en que manejan una corte, la corte india, la corte vikinga, la corte malandra, con el Ismaelito fumándose un tabaco, con el negro Felipe parado allí en forma de yeso, con la estatua de la India Rosa, María Leonza montada sobre la anta. Todas esas imágenes que rememoran uno u otro santo o una u otra ideología, el ser humano la necesita para acrecentar su fe, porque nos han inculcado tanto a que no somos capaces de manejar entidades más poderosas a nosotros, que necesitamos de esas imágenes para poder confiar en nosotros mismos y acrecentar la fe. Una ganga judía o una ganga oscura no la determina el que ésta posea un Cristo invertido. El Cristo invertido se utiliza para, a la hora de invocar entidades oscuras, usarlo como un canal mediante esa imagen que yo veo, para que mi fe sea creciente y yo tener la seguridad y la convicción de que esas entidades oscuras me escucharán. Que yo poseo, por ejemplo, el Eleguá en forma de Otán. Necesito de esa piedra para que mi fe se canalice a través de esa piedra y yo poder, a través de esa piedra que considero que es mi Otán, poder captar la atención del espíritu del Eleguá. Que yo necesito, por ejemplo, de la ganga en mi enfumbe y de la criyumba en mi munanzo, para yo poder manejar mi fe, acondicionarla, para que yo viendo esto, tener yo la seguridad de que mi empungo, mi enfume, mi ganga me escucha y que los enquisis están conmigo. Pero si nos vamos al poder espiritual esencial del gangulero, no necesitaríamos absolutamente nada, sino la fe absoluta de que una vez rayado, con o sin criyumba, con o sin munanzo, con o sin ganga, con o sin prenda, con o sin ganga judía, con o sin Cristos volteados al revés, tendría yo que tener la fe absoluta de que mis entidades moran conmigo, y eso me bastaría para ser un palero. Pero ¿qué pasa? Nos han enseñado a que donde hay cosas físicas existe el poder, y se necesitan de estos medios materiales para poder captar la atención de un cliente, para poder captar la atención de un ahijado, puesto que si yo me siento aquí, en un cuarto vacío, sin nada, únicamente viéndome callado, yo no puedo decir a los clientes, soy un palero. Porque el palero, ¿y dónde está tu ganga, tu enfume, tus prendas, tus fotos, tus ofrendas? Hay que ver para creer, y ese es el principal error del religioso. Por eso hay tantos altares hermosos, hay tantas soperas falsas, hay tantas telas de hermosos colores, tantos templos majestuosos, donde la gente, por ver tanta belleza física, da por hecho de que hay entidades espirituales allí, cosa que es netamente falsa. En la simplicidad está la magia. Una ganga judía es judía porque su amo lo determina así. Y obviamente la ganga judía lleva en el fondo ciertas cargas que una ganga oscura no lleva. Pero una ganga que tenga un crucifijo invertido, no es por eso que la ganga sea oscura y no sea judía. Es porque simple y llanamente su amo, su poseedor, le puso ese Cristo allí y lo invirtió para afianzar la fe de él como religioso y la de sus clientes y de sus ahijados, y demostrarles a través de esa imagen que es poseedor de una ganga oscura o de una ganga judía. Entonces no son los simbolismos, no es el crucifijo invertido el que hace que una ganga sea judía, es el conocimiento espiritual que el padrino le dé a ese ahijado en esos misterios ocultos, en esas cargas ocultas que llevan los calderos y las vasijas en el fondo, en donde está la magia. Pero necesitamos de medios visuales, de medios físicos, de medios materiales para poder creer. De allí que en este ámbito religioso hay tanto estafador, porque muchas veces el cliente, el adepto, el ahijado ve y ya da por hecho que ahí hay poder.
cosa que es un grave error, porque el poder está en lo simple, no en la vasija, ni en la tela, ni en las joyas, ni en el otán, ni en el munanzo, ni en las botellas de licor. La fe está en lo invisible, como decía el Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, es muy delicado en este tipo de religiones que el adepto se deje asombrar por lo que ve, porque no necesariamente lo que se ve es lo que realmente tiene el poder. Entonces, la ganga judía es judía porque su amo lo determina así, la maneja así, y él en consecuencia mueve su cuadro espiritual en base a esa ganga que él considera que es judía. Si yo tengo una ganga oscura, no es oscura porque tengo un crucifijo invertido, es oscura porque yo la manejo así, porque en mi criterio religioso está manejarla así, y yo muevo las entidades que estén acordes, aparte de mi enfumbe, junto con esa ganga y mis inquisi y los empungos, para yo considerar, bajo mi criterio religioso, que mi ganga no es judía, sino que es satánica, o es una ganga oscura. Cada quien en su munanzo mueve su cuadro espiritual, mueve sus gangas, mueve sus enfumbes, de acuerdo al criterio propio que su fe le designe. No olviden que una vela prendida sin fe no alumbra a nadie. La fe es la que mueve las montañas. Y es en esa fe del religioso, en que el religioso tiene que tener la convicción absoluta de que él tiene la capacidad, con los inscritos invertidos, con los sin creyumbas, con los sin gangas, nada más por el simple hecho de haberse rayado, de que tiene la capacidad de mover elementos espirituales más poderosos a él. No olvidemos que antiguamente, en el Palo Mayombe, hubieron paleros muy famosos, muy poderosos, que únicamente eran paleros con un gajo de prenda. Eran paleros que inclusive no tenían rayamientos. Eran paleros que tenían la convicción tan absoluta, arraigada dentro de su fuero interno, de que ellos tenían la potestad, el poder y la comunicación con esas entidades para poder hacer que los misterios se develaran, que las cosas pasaran y que esa magia de ese munanzo se llevara a cabo con ese rayamiento. Hubieron paleros muy famosos que nunca necesitaron ni criyumbas, ni rayamientos, ni patipembas, ni nada. Simple y llanamente la fe absoluta de ese esclavo quemado por el sol, que se sentaba en su cuarto, en su cocina, en su patio, a orarle a esos empungos y a esas entidades, aun cuando no tuviera enfrente una criyumba. En la época de los esclavos hubieron muchos tatas famosos, muchos paleros. Muchos de ellos no tenían munanzo. Muchos de ellos no tenían criyumbas. Muchos de ellos no tenían absolutamente nada, sino la bendición de un padrino en el cual confiaban plenamente. Y esa bendición de ese padrino les bastaba para ellos estar completamente seguros de que las entidades habitaban junto a ellos. No en ningún munanzo, ni en ningún caldero, ni en ninguna ganga con un Cristo invertido. Esos son simbolismos. Tenemos que tener en cuenta que en esta religión los simbolismos son importantes, porque un simbolismo hace que mi fe vaya guiada por esa imagen, esa estatua de palo o esa estatua de yeso que yo veo. Es como el católico cuando va al templo, necesita ver un Cristo para poder arrodillarse y rezarle a ese Jesús, porque si no ve el Cristo, él no tiene fe. Entonces la fe la pone en la estatua de palo, en la cruz de palo, en la imagen de yeso. El espiritista necesita, para acrecentar tu fe, que tengan allí la corte vikinga, la corte malandra, Ismaelito, María Leonce, el negro Felipe, porque el espiritista considera que si no están esos muñecos allí, no hay fe, no hay espíritus, y están totalmente equivocados. La fe, la magia y el poder de un palero radica en la convicción que él tenga interna para hacer que esas entidades se pronuncien. Y usamos estos medios materiales porque evidentemente como seres humanos somos criaturas que necesitamos ver para creer. Mucho ojo con eso. No todo lo que se ve es real, y no por el hecho de yo tener soperas, y no por el hecho de yo tener eleques, y no por el hecho de yo tener engangas, enfumbes u prendas, soy un palero genuino.
Por eso es que hay tantos estafadores. Entonces es muy importante la convicción del religioso a la hora de practicar la religión, en donde el religioso nazca y crezca y se pronuncie espiritualmente en pro de esa magia y esa esencia que está dentro de él, no en las cosas que lo acompañan. Otro tema, ¿hay que aceptar sí o sí lo que dice la nganga como una verdad absoluta o es necesario también tener algo de criterio propio? Lo que dice la nganga a la hora de trabajar en un munanzo, cuando uno está rayado, cuando el muerto quiso salir, cuando el padrino lo sacó de Campofinda y cuando en el rayamiento se te entregó esos implementos, el lucero, tupagugo, los chamalongos, la creyumba, en fin. Es importante saber que las decisiones de la ganga no las determina ella sola. Las decisiones de una ganga, de un enfume, de una prenda, a la hora de elaborar, a la hora de ejecutar o a la hora de responder, no va dirigida a que ella, por ser ella sola y autónoma en sus decisiones, tenga la capacidad de decir lo que ella le dé la gana, negativo. La ganga, el enfume, la prenda, para decidir, para ejecutar, para hablar, para responderle a un amo, a un palero, a un angulero, va acompañada de un ejército de muertos y un ejército de enfumbes. ¿Quién es ese ejército de enfumbe y quiénes son ese ejército de muertos? Los que van en su moyugba, con la licencia del padrino. Los enfumes de ese padrino que acompaña a los enfumes míos. Los enfumes del padrino de mi padrino que acompaña a los enfumes de él y en consecuencia los de él y los míos, y así para atrás. Porque un muerto, aunque ustedes le pregunten, tienen con chamalongos, voy con licencia, no crean que la ganga, la enfume y la prenda, dentro de ese misterio, de esas entidades espirituales, tienen la obligación de responderles a ustedes, porque ellos solos se mandan. Negativo, ellos solos no se mandan. Ellos tienen que ponerse de acuerdo con una serie de entidades, empezando con el Sambienpungo, que es el que pone las reglas sobre la mesa. Después del Sambienpungo, ponerse de acuerdo todos los enfumbes que genealógicamente van acompañando a tu enfumbe, hasta la tercera y cuarta generación hasta atrás, y poniéndose todos ellos de acuerdo, es cuando los chamalongos te dicen que sí. Cuando en consulta te dicen que no. Cuando te dicen que una cosa debe ser o otra no, es porque se han puesto de acuerdo un conglomerado de entidades espirituales, de enfumes, de prendas, de enquis y de empungos, conjuntamente con el Sambienpungo, para determinar lo que a ti se te está diciendo en consulta a la hora de tirar chamalongos. No es porque yo tiro chamalongos sobre Campofinda en una tumba y el muerto quiso irse a trabajar conmigo porque únicamente el muerto escogió hacerlo así. No. Uno le pregunta al muerto, ¿quieres tú irte a trabajar para mi ahijado fulano de tal? Pero ese muerto tuvo que ponerse de acuerdo con los enfumbes de ese padrino hasta la tercera y cuarta generación para atrás, con el Sambienpungo, y determinar en grupo si tú eras merecedor como enfumbe de ser sacado para trabajar con Elías Carvajal. Entonces las decisiones de las gangas no las toman ellas solas. Es un conglomerado de poderes y un conglomerado de entidades que tienen que ponerse de acuerdo para que en pro unánime de ese acuerdo establecer lo que a ese tata, a ese palero o a ese cliente se le va a decir o se le va a responder, en este caso por ejemplo con chamalongos. Esto pensando que tal vez el enfumbe me pueda estar aconsejando en base a su experiencia y no en base a una necesidad o algo que esté por acontecer. El enfumbe obviamente tuvo un cuerpo físico. La ganga y la prenda fueron sujetas en su época en que tuvieron un cuerpo biológico y tuvieron su propio criterio. Como por ejemplo yo soy así, soy católico, soy mormón, soy evangélico, soy adventista, soy esto, soy aquello y me muero. Puede ser que de repente una persona pregunte en Campofinda si quiere
irse a trabajar conmigo y yo con él. Y puede ser que de repente en Chamalongos yo decida responder que sí. Ese Elías Carvajal que sale de la tumba, esa creyumba mía que van a sacar después quien quiera trabajar conmigo, yo establezco irme a trabajar con él, con esa persona que está preguntando en mi lápida si me da permiso a mí y yo de él para sacarme de allí. Mas esa respuesta no es únicamente mía. Esa respuesta va acompañada de una serie de espíritus que me acompañan en el otro lado, que serían los enfumbes de mi padrino, y pare de contar hasta atrás. Y una vez que yo decida y admita que acepto que mis gestos sean sacados para ese personaje que está preguntando con Chamalongo si yo quiero salir a trabajar con él, al yo salir y a lo que me metan mi criyum y mis huesos en un enfumbe, en una ganga, en una prenda, en un munanzo, ya esa decisión y esa individualidad que yo poseía cuando era un ser vivo ya no cuenta. Cualquier decisión que yo tome cuando me metan en un caldero siendo la prenda de alguien irá acompañada de una serie de opiniones externas de otros enfumbes que estarán conmigo, de otra serie de gangas, de empungos y de energías que cohabitarán conmigo de acuerdo a mis creencias, y en pro de ponernos de acuerdo todos es que Elías Carvajal, como prenda, como enfumbe, una vez que yo muera, podrán preguntarle con Chamalongos tal o cual cosa. Entonces ellos no deciden por sí solos, ellos tienen que estar como en un grupo de trabajo, es como en una empresa en donde todos los accionistas tienen que tomar parte activa y gana la mayoría, algo así. Entonces en el campo espiritual una entidad no se maneja individualmente porque ella quiera, siempre tiene que haber un consenso de entidades anexas a esa entidad, en este caso al enfumbe, para que poniéndose en todo de acuerdo se pueda establecer el paso a seguir. Y por último, ¿cómo hacer para no caer en manos fraudulentas de un padrino turbio, un padrino malintencionado, un padrino que tarde o temprano, más temprano que tarde, está siempre buscando sacar ventaja de sus clientes, de sus ahijados, de la gente de su Manaus? Bueno, básicamente ahí como para seguir ampliando los conocimientos de todo buen angulero. Y de mi parte agradecido por estar siempre ahí pendiente de mi persona, como de tantos ahijados que tú tienes, y recibe un cordial saludo acá a la distancia. Se te quiere mucho, padrino, y como dices tú, aquí estamos y aquí seguimos. Estamos, muchachos, en una religión que empezó siendo de esclavos. Esa religión que empezó siendo de esclavos fue manipulada, fue robada, fue extraída por los españoles, por el hombre blanco, por esos seres que llegaron sin ser llamados a esclavizar a esos que tenían los secretos del Mayombe, los secretos de la religión yoruba. ¿Qué se dio cuenta el hombre blanco? ¿Qué se dio cuenta el español, los religiosos? Que esa religión que movían los esclavos en medio del fango, de los orinales y del mierdero, manejaban poderes más fuertes que ellos. ¿Qué hizo el hombre blanco? Se adueñó de la religión de Yoruba y de todos sus misterios. Muchos misterios fueron develados. Por esos negros esclavos que tuvieron que sufrir para esconder esos secretos y camuflajearlos detrás de entidades católicas y cristianas, no fueron idiotas, no fueron tontos. Ellos guardaron secretos que nunca fueron develados. ¿Qué pasa? El palero o el tata impostor va y se raya, va y se hace babalao, va y corona santo, pero detrás de ese religioso está el estafador que solamente busca beneficios económicos, únicamente busca plata y quitarle dinero al cliente. Son de esos padrinos que piden y piden y piden y piden. Entonces ahí es cuando entro yo le digo a mis clientes, ojo, y a mis ahijados,
Cuando ustedes se rallen, o cuando busquen un religioso para hacer algún servicio, ustedes tienen que tener en cuenta de que ese religioso les va a cobrar a ustedes unos derechos. Cuando yo me rayé, yo soy consciente de que yo tenía que pagarle a mi padrino sus derechos, que son derechos sagrados. Cuando yo me hice hijo de Leguá, yo fui consciente de que a mi padrino, Arturo Esparragosa, que en paz descanse, yo tenía que pagarle mis derechos. Es como cuando yo tengo un cliente, yo le especifico a mi cliente, usted me cancela mis derechos de mis $500, o en el caso de un pacto, esos $1,000, $2,000 o $3,000, dependiendo del otorgamiento que se haga, y una vez que usted me cancele mis derechos, no tiene que pagar absolutamente más nada. En esa parte tienen que ser muy claros los religiosos. Porque ¿qué pasa? Yo tengo clientes que me dicen, yo me rayé, yo fui, yo busqué a que me hicieran un trabajo, esto o aquello, y todas las semanas, todos los meses, todos los años, está el religioso, el padrino o el sacerdote llamando al cliente, necesito más plata para comprar velas, necesito más plata para dar licor, necesito más plata para café, necesito más plata para tabacos, necesito más plata porque si no su muerto se va, necesito más plata porque si no el trabajo que se hizo se cae, necesito más dinero por esto o aquello. Cuando ustedes vean un religioso que está detrás de ustedes pidiendo dinero aparte de los derechos, sacúdanse, váyanse, y como dice Rumila, lo que no sirve se bota. ¿Qué hago yo con mis clientes? Yo les explico a mis clientes que hay un proceso para que las cosas se den. Que en ese proceso, cuando el cliente manda y me paga a mí unos derechos, yo no les cobro absolutamente más nada. Hay consultas anexas que el cliente, si quiere, o el ahijado, puede pedirle al religioso, y ese religioso, por su estructura, su indumentaria, su poder sacerdotal, debe cobrar el derecho de esas consultas. Yo tengo clientes, por ejemplo, que me dicen, padrino, le voy a enviar, porque quiero reforzar las peticiones, quiero hacer que todo suceda más rápido, quiero hacer esto o aquello, voy a enviarle para darle a sus enfumbes un otorgamiento mayor, o otro chivo, o otro gato, o otro perro. Es porque el cliente le nace voluntariamente afianzar ese compromiso, esa fe y esa relación de amistad entre esas entidades y él. Pero el religioso, una vez habiendo cobrado sus derechos, no tiene, bajo ningún concepto, que volver a quitarle a la persona más dinero. Como dice mi compañero en la nota de voz, muy sencillo. ¿Cómo detectan ustedes un padrino, sea ante Ifayocha como Babalao, ante el Palo Mayome como Gangulero, que es un fraude? Porque siempre estará detrás de ustedes pidiéndoles dinero. Los derechos de un religioso son sagrados. Como dice Rumila, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Orula, en el reino de Ensambienpungo, una vez fue a Obatalá, y Obatalá habló con los orichas. ¿Y qué le dijo Rumila a los orichas? No den nada gratis, porque eso que dan gratis, el cliente o el ahijado nunca lo valorará. No se le da valor a lo que nada nos cuesta. Entonces, Orunmila creó y Ensambienpungo los derechos sagrados del religioso, que deben ser pagados para que haya un compromiso. A mí me costó reunir el dinero para rayarme, entonces le doy valor a ese rayamiento. A mí me costó conseguir el dinero para santificarme como hijo de Leguá. Entonces hay un compromiso de parte y parte donde a mí me costó. Traté, ahorré, junté el dinero de los derechos de mi padrino para yo conformarme, santificarme como hijo de Leguá o hacerme palero en mi rayamiento a través de Ensambienpungo. Hasta allí llega la relación monetaria entre el ahijado y el sacerdote o el cliente. Ya está de parte del cliente o del ahijado
seguir atendiendo esas entidades con sangre, con menga, con licor, con café, con frutas, obviamente eso amerita gastos económicos, pero es porque al cliente le salga. Si ustedes ven, sea a nivel de regalamientos o a nivel de coronaciones de Ifá y Ochá, a nivel de santuario, a nivel de manos de Orula, a nivel de lo que sea, si ustedes ven, por ejemplo, un religioso que esté detrás del cliente pidiendo dinero, sacúdanse y busquen otro palero, busquen otro babalao, busquen otro tata, porque eso es un religioso fraudulento. Nunca, absolutamente nunca, un sacerdote, un religioso, un tata o un angulero o un babalao debe estar detrás del cliente, detrás del ahijado, jamás. Es el cliente y es el ahijado que debe velar por mantener una relación estrecha entre su padrino y sus entidades. Es como cuando me dicen a mí, tata, mire, le voy a mandar tanto de regalo, sin yo pedirle a nadie nada. Amén, bienvenido sea ese dinero. Me lo está dando un cliente satisfecho o un ahijado que no quiere olvidarse ni de mí ni de las entidades y me envía un dinero adicional para darles menga, botellas de licor, café, tabaco, etcétera, a mis entidades. Pero nunca, y es la parte fundamental que yo considero que es más delicada, cuando ustedes vean un religioso que está detrás del cliente o del ahijado pidiendo dinero, simple y llanamente sacúdanse y busquen otro. No tienen por qué preocuparse en que porque ese padrino me dio, me dijo, me entregó. Negativo. Si ustedes por alguna casualidad, ustedes detectan un mal proceder o detectan por esa intuición de que esa persona es interesada y que únicamente me llama para pedirme plata, simple y llanamente ustedes buscan otro padrino y ese padrino nuevo, siendo más honesto que el anterior, va a proceder a seguir, a cargar, a darle evolución a las cosas que el anterior padrino le dio. Y si no sirve, pues a las nuevas. Pero es muy importante, muchachos, lastimosamente estamos en una religión espiritual donde hay mucho fraude. Y una de las formas más fáciles de captar esos fraudes es a través del dinero. Cuando ustedes vean un religioso que una vez que cobrando sus derechos está marque y marque, llame y llame, escriba y escriba, mande mensaje para acá, mande mensaje para allá, necesito plata para esto, necesito plata para aquello, mándame para esto, mándame para aquello, es un religioso que de religioso no tiene nada, sino que es un fraude y un estafador. Nunca, nunca religioso que se respete está detrás de un cliente. Es el cliente que busca los servicios de ese religioso al sentirse, digamos que en la prosperidad que buscaba, al sentirse satisfecho, al sentirse que ese religioso está atento de los procederes que se deben hacer en un munanzo o a nivel de Orunmila, sentir que la relación con ese religioso es estrecha y en consecuencia, una vez que yo hace tiempo ya le pagué los derechos, yo buscar la manera de atender de una o de otra forma mejor a las entidades, me comunico con el palero, me comunico con el padrino y le digo, mire tata, necesita algo, necesita a los muertos más sangre, consúlteme, le voy a enviar para una consulta, a ver cómo van las cosas, vamos a preguntar, a ver qué dicen los muertos. Pero es el cliente que toma la iniciativa, es el ahijado que toma la iniciativa en buscar al padrino, a ver cómo van las cosas. Tengo a mi compañero que me envía la nota de voz. La principal forma de saber cuando un religioso es un fraude es que esté detrás de ti pidiéndote dinero. Una vez que yo como religioso recibo los derechos y yo hago una obra, por ejemplo, y le mando a mis clientes el video, o rayo a mi ahijado, o hago una santificación, o una entrega de mano de Orula como babalao, en fin, hasta ahí llega mi labor como religioso. Yo me siento tranquilo, sigo atendiendo a mis entidades y bajo ningún concepto tengo que molestar ni a mi ahijado ni al cliente pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque yo como religioso ya me pagaron mis derechos y hasta ahí llega mi labor. Ahora, ¿qué sigue? Que yo muy tranquilo, en mi munanzo, con mis oraciones, con mi tirada de chamalongos, con mis rituales, fumándome mi tabaco, preguntar a ver cómo van las cosas. Yo obviamente aquí me entero qué clientes van mejor que otros. Yo aquí me entero que hay ahijados son más fieles que otros. Yo aquí me entero
cuando un cliente me está mintiendo o cuando un religioso no está interesado. Pero ¿qué hago yo? Yo no voy a estar marcando el teléfono y mandando WhatsApp. Mira, llámame, necesito plata. Negativo. Yo me quedo tranquilo. Es la labor de ese religioso esperar y ver cuáles de esos clientes, cuáles de esos ahijados están verdaderamente interesados y comprometidos en ese proceso, en seguir mano a mano y hombro a hombro conmigo, preguntándome, diciéndome qué necesito, si los refumbes quieren más sangre, si al igual hay que darle otro gallito para que abra los caminos, si hay que atenderlos de alguna manera, si necesitan licor, si necesitan menga, si necesitan fula. Que yo, por ejemplo, como cliente, yo veo que las cosas no caminan, o que van muy lentas, voy a llamar a mi padrino. Padrino, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos darle fula al muerto, podemos darle menga, podemos aguiarlo, para empujar a los enfumbes a que cumplan más rápido. Pero es el cliente y el ahijado quien busca al religioso. Nunca, bajo ningún concepto, un religioso tiene por qué estar detrás de un cliente o de un ahijado buscando dinero. Cuando eso le suceda, simple y llanamente sacúdanse y busquen otro religioso, porque ese religioso no será más que un estafador. Espero más o menos que haya sido aclaradas las dudas. Como dice mi compañero, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.